Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, aquí nuevamente cumpliendo esta cita primeramente con el Señor, que es el que nos convoca, nos invita, nos llama a compartir este tiempo de edificación, tiempo de aprender de Dios, tiempos donde el Señor nos sigue iluminando y enseñando a través de su palabra. Entonces, bueno, es un regalo, es siempre una bendición que tengamos este privilegio tan bonito de poder recibir la palabra del Señor. Quiero que hagamos entonces una oración y entreguemos este tiempo delante de Dios, entreguemos este tiempo para que Él a través de su Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos permita comprender la palabra que Él nos dejó ahí escrita. Entonces, acompáñame en esta oración, por favor. Dios y Señor eterno, maravilloso tú eres, grande y poderoso eres, Dios. Tú eres Dios sobre todas las cosas y eres tú a quien nosotros necesitamos. Eres tú, Señor, la realidad más grande que el hombre puede tener, y eres tú la fuente a la que el hombre necesita acercarse, Señor y Dios de la gloria, porque solo en ti hay salvación, porque solo en ti hay perdón, porque solo en ti hay misericordia y gracia de lo alto, Señor. Por eso damos la gloria y damos el honor solamente a ti, Dios maravilloso, Padre bueno y soberano. Que tú seas en esta hora permitiéndonos ser enseñados por ti, que tú seas en esta hora permitiéndonos aprender de ti, oh Dios santo y precioso. Gracias porque tú eres el que iluminas nuestro caminar. Tú eres el que nos confrontas y nos redarguyes a través de tu santo y precioso Espíritu. Tú eres el que está siempre con nosotros, Dios, velando por nosotros, guardándonos, Señor, dándonos de tu preciosa bendición. Señor, que nuestros corazones sean siempre confrontados, redarguidos, Dios, que nuestros corazones estén siempre con ese anhelo de acercarse a ti, de buscarte a ti, Dios mío, de darte a ti siempre, siempre, Señor, la gloria y la honra que solo tú te mereces. Dios, llévanos en estos tiempos a anhelar, a discernir las cosas que están sucediendo, a anhelar, Señor, comprender y entender todo aquello que a través de tu palabra tú has dejado ahí escrito, Señor. Padre, que de verdad estos sean tiempos donde nosotros nos inclinemos delante de ti para pedir la sabiduría tuya, para inquirir en tu palabra, Dios, para ir delante de ti y preguntarte y querer aprender de ti, Señor, y poder comprender las cosas que tú estás moviendo alrededor, las cosas hacia donde tú nos estás guiando, Dios, el camino que debemos andar, Padre del cielo. Llévanos, Dios y Señor, para que estos tiempos que estamos viviendo de verdad inquieten nuestro corazón y nos lleven, Padre Santo, por completo, a entender, Señor, a querer buscar en ti, amado Rey, a querer comprender a través de ti todas las cosas, Dios mío. Que no veamos esto como algo más que ocurre y que un día pasará, sino que veamos esto como aquellos tiempos y aquellas cosas que solo tu mano preciosa están moviendo para hablar y dar cumplimiento a tantas y tantas profecías tuyas que están escritas en tu palabra, para que nosotros como tu iglesia las entendamos, Dios, y podamos ir a ellas y estemos apercibidos en estos tiempos, Dios. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por amarnos.
Muchísimas gracias por cuidarnos. Muchísimas gracias, Señor, por tenernos, Dios mío, en tu corazón siempre, siempre, y brindarnos de parte tuya lo mejor, siempre, siempre lo mejor de parte tuya para nosotros como tus hijos. Gracias, Dios, gracias, Dios. Que la palabra que hoy vamos a compartir, Dios mío, traiga edificación a nuestras vidas. La palabra que hoy tú nos vas a enseñar, amado Rey, nos lleve a conocerte un poco más, a saber un poco más de tu carácter, Dios. Que cada corazón esté dispuesto, sediento y hambriento de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a retomar un poquito el tema que comenzamos a ver el sábado, ¿sí? Estamos viendo un tema acerca de cuál es el propósito de la ley. ¿Por qué Dios nos dejó una ley ahí escrita, estipulada en su palabra? Entonces, recordemos un poco la primera parte que nosotros vimos. Entonces, veíamos que traen ante Jesús una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y teníamos ahí dos grupos que eran los fariseos y que eran también los escribas, que tuvieron un buen principio en su momento, estos dos grupos, cuidar la palabra, guardar la palabra, pero bueno, veíamos ahí en Juan 8 que esto se había, ya había tomado otra forma, ya había tomado otro rumbo, ya se habían convertido en personas demasiado legalistas, y habían tomado la ley solamente para poner cargas sobre la gente, y habían tomado la ley para señalar y condenar. Entonces, teníamos a Jesús también aquí en este relato de la Escritura, Jesús que lo tenían como un maestro solamente, no le daban al Señor ningún título de Salvador o de libertador, solamente para las multitudes Jesús era un maestro. Tanto los escribas y los fariseos, ellos tenían una fuente para ellos juzgar las situaciones, para ellos juzgar diferentes digamos, situaciones que se podían presentar dentro del pueblo, si había pecados, si había asuntos que resolver. Entonces, a través de la ley, cuando hablo de la ley, está hablando del Pentateuco, ¿sí? Los escritos de Moisés, ellos tenían esa fuente. Jesús también, como fuente para determinar y para considerar las cosas, tenía también la ley de Dios. Entonces, los escribas y los fariseos, en esta porción que nos narra Juan capítulo 8, tenían un propósito, y era tentar a Jesús, o sea, buscar de alguna manera una caída, buscar cómo hacerlo equivocarse, cómo hacerlo caer en un error. Entonces, si ellos le traen esta mujer a Jesús para que él juzgue a esta mujer, entonces si él decía que sí había cometido adulterio y que había que apedrearla, porque así lo decía la ley, pues entonces se echaba encima al pueblo romano, a las autoridades romanas. Y si él decía que no, que había que declararla inocente, pues entonces se iba a echar encima al pueblo judío, porque entonces quería decir que él no estaba respetando la ley. Recordemos que Jesús en ese momento no tenía ninguna autoridad legal ni humana. Aclaramos eso, ¿sí? Sí había una autoridad divina, obviamente, y moral, pero él estaba ahí como hombre, entonces no tenía ninguna autoridad ni humana ni legal para él decir si había que dejarla libre o si había que apedrearla. Ahora, los escribas y los fariseos están utilizando la ley contra esta mujer para matarla, para que acaben con ella. Jesús, sin pasar por alto el pecado, ¿sí?, sin restarle importancia al pecado, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces Jesús está utilizando la ley para darle vida. Para eso está utilizando Jesús la ley.
Entonces ellos, los escribas y los fariseos, ante las palabras de Jesús, cuando insistían en preguntarle, Jesús les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque la ley decía que los primeros que iban a apedrearla eran los testigos, ¿ya? Se estaban cometiendo algunas anomalías ahí, porque la ley decía que no solamente debían traer a la mujer que había sido sorprendida, sino también al hombre con el que había sido sorprendida. Este hombre no estaba ahí. También era otra violación a la ley. Entonces Jesús les dice: el que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Y dice la escritura que ellos, acusados por sus conciencias, empezaron a irse uno a uno, comenzando desde los más viejos, ¿sí?, y seguidos por los más jóvenes. ¿Quién podía estar libre de pecado? Recordemos que sí había forma de estar libre de pecado. Lo vimos a través de la ley. El que cumpliera toda la ley podía estar libre de cualquier pecado. Razón por la cual Jesucristo dijo: el que de vosotros esté libre, ¿sí? Porque si él se incluía a él mismo, si él decía el que esté libre o el que de nosotros esté libre, pues al incluirse él, solamente él estaría libre de pecado. Entonces él hubiese sido el primero en poder apedrearla. Por eso él simplemente dijo: el que de vosotros esté libre de pecado. Y ellos comenzaron a juzgarla, para condenarla. Jesús está utilizando la ley sin pasar el pecado por alto, la está utilizando para salvarla. La segunda parte, y que Dios entonces nos permita a través de su palabra poder aprender cuál es el propósito de la ley, ¿sí? Porque al tener ellos la misma fuente, hablo de los fariseos y los escribas y también el Sanedrín en ese tiempo, ¿sí? Porque al tener la misma fuente de ellos y Jesús, ¿por qué no hay un acuerdo en cuanto a la manera como debían de haber usado la ley? Entonces quiero que vayamos en esta hora, vamos a Éxodo, en el capítulo 19. Recuerde que es muy importante que usted tenga ahí su Biblia, ¿sí? Que podamos mirar, porque a medida que vamos estudiando, yo no quiero simplemente sentarme y empezar a hablarles, sino que ustedes también puedan, a través de ir mirando lo que está ahí en la palabra, puedan ir respondiendo, porque vamos haciendo algunas preguntitas, ¿sí?, que usted mismo ahí las va a ir respondiendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios le haya ido enseñando. Entonces es necesario poder ir y mirar ahí, y que usted me esté acompañando y que usted esté participando desde allá, dando respuesta a algunas preguntitas que vamos haciendo. Recuerde también que al final vamos a estar mirando si alguno tiene alguna petición, algo por lo que quiera que oremos, si quieres dar gracias por algo. Al final vamos a estar entonces también dando esa participación. Mientras vamos compartiendo, entonces tú puedes ir ahí colocando tu petición o tu acción de gracias. Entonces, en Éxodo, en el capítulo 19, vamos a mirar versículo 1 al 4. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os traje a mí. Entonces, recordemos algo ahí. El pueblo de Israel había salido de Egipto hacía 3 meses. Habían visto todas las maravillas que Dios había hecho allá en Egipto para sacarlos. Vieron también cómo el mar Rojo se había abierto en 2 y ellos pasaron por en medio del mar. Y entonces Moisés está llevando el pueblo, conduciendo el pueblo a través del desierto,
para que el pueblo sea llevado a la tierra prometida, y también está llevando el pueblo a adorar a Dios. Sigamos ahí en Éxodo 19 y leamos los versículos 5 y 6. Quiero que lo leas ahí conmigo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, entonces, ¿qué les está diciendo Dios aquí en esta porción de Deuteronomio? De Éxodo, perdón. Les está diciendo que Dios les va a dar a ellos unos mandamientos, o sea, la ley, ¿sí? Y que si ellos cumplen todos esos mandamientos, que van a ser gente santa, completamente santa, que van a ser un sacerdocio tremendo. Eso es lo que Dios les está diciendo. Ahora, entonces, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la condición que Dios les está poniendo a ellos si de verdad ellos quieren ser gente completamente santa? Él les está diciendo, si ustedes dan oído, si ustedes guardan estos mandamientos que yo les voy a dar, entonces, gente completamente santa. Ahora, esa fue la propuesta, eso fue lo que Dios les dijo a través de Moisés. Y ellos dieron una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? En el versículo 8 dice, mira que dice, y todo el pueblo respondió, toditos, a una. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Y qué les había dicho Dios? Todavía no les ha dado los mandamientos. Y ellos ya están diciendo, lo vamos a cumplir absolutamente todo. Y todavía no saben qué es. ¿Por qué están tomando esa actitud? ¿Por qué aún sin recibirlos ya están diciendo que sí? Mira, ellos se tenían confianza. Estaban demasiado confiados en ellos mismos. Y por eso estaban entonces dando con tanta certeza, con tanta seguridad esa respuesta. Vamos a hacer todo lo que Él nos diga. Pero mira algo que dice en Levítico. Quiero que vayas en tu Biblia allá a Levítico en el capítulo 18. Éxodo Levítico. Levítico en el capítulo 18 dice algo muy tremendo en el versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. Haciendo el hombre, vivirá, haciéndolos. O sea que si no los hacen, si haciéndolos vivirán, si no los hacen, pues obviamente morirán. Pero ellos, ¿qué habían dicho? Todo lo que el Señor diga, todo eso lo vamos entonces a hacer. Bueno, entonces en Éxodo, en el capítulo 20, ¿sí? En los versículos, creo que es ya les digo exactamente, no lo vamos a leer todo, pero ahí en Éxodo 20, del versículo 1 hasta el 17, Moisés sube al monte, ¿sí? Dios le va a dar entonces los mandamientos. Y Moisés sube al monte. Y entonces le dice al pueblo, bueno, quédense acá, ¿ya? Yo voy a ir, recibo los mandamientos. Dice que el monte humeaba, que eso temblaba, se estremecía, que sonaba la trompeta tremendamente, que había truenos. Y Dios empieza a dar los mandamientos y el pueblo abajo escuchaba la voz de Dios. Y Dios les dice, no tendrás dioses ajenos. No te harás ninguna imagen. No tomarás el nombre
de Jehová tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Cuando Dios apenas llegó al 10, el pueblo desde abajo, no más, no más, no más, Dios nos va a matar. Todo eso lo hemos violado. No hemos cumplido con nada de eso. Y nos vemos completamente imposibilitados para obedecer todo eso. Y que habían dicho antes. Todo lo que Él diga lo cumpliremos. Pero ahora Dios les ha dado apenas 10 de sus mandamientos. Y ya dijeron, no podemos. No somos capaces. Dios nos va a matar. Tremendo, ¿cierto? A través de estos mandamientos Dios nos deja ver cuán santo es Dios, cuán justo es Dios. Entonces surgiría una pregunta, y quiero que estés atento a esta pregunta y la respondas tú ahí. ¿Para qué Dios les da a ellos unos mandamientos que Dios sabía que ellos no iban a poder cumplir? ¿Qué crees? ¿Por qué crees que Dios hace eso? Solamente medítalo ahí y te respondes. Ahora, quizás tú, y es lo mismo hoy en día, ¿sí? Tenemos los mandamientos de Dios. Y la pregunta sigue siendo la misma. De pronto tú digas, no, es que la ley no está vigente. ¿Dónde dice que la ley no está vigente? ¿O cuál ley es la que no está vigente? ¿La ley sacrificial? ¿La ley ceremonial? ¿O la ley moral? Porque la ley moral sigue vigente porque dice, no matarás. ¿Eso está vigente o no? No cometerás adulterio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Eso está vigente. El que diga que la ley no está vigente, por lo menos la ley moral, está muy equivocado, porque la ley sigue vigente. Pero ¿cómo nos vemos nosotros frente a esa demanda de Dios tan tremenda? ¿Por qué será tan complicado? Porque es imposible que el hombre pueda cumplir todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios sin fallar en toda su vida, en un solo mandamiento. ¿Por qué será? ¿Por qué será que hoy caminamos bien en algunos mandamientos, mañana como que no tan bien, hoy estamos siendo fieles a este, pero mañana estamos entonces quebrantando aquel otro? ¿Por qué será que se da eso? Que el hombre no puede durante toda su vida caminar cumpliendo todos los mandamientos sin fallar nunca ni en un solo mandamiento de la ley de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Pues bueno, miremoslo entonces en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Leámoslo ahí en la Biblia. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. La escritura dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el 12, todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice la escritura también en Efesios, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, entonces
Romanos nos está diciendo, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y Efesios nos está diciendo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí está la respuesta. ¿Por qué el hombre no es capaz durante toda su vida de cumplir todos los mandamientos sin fallar en uno solo? ¿Sabes por qué? Porque desde que el hombre cayó en pecado y se separó de Dios, se apartó de Dios, el hombre quedó completamente, como dice Romanos, que no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno. Todos completamente desviados, muertos en delitos y en pecado. El pecado nos imposibilitó. El pecado nos dejó completamente imposibilitados para cumplir toda la ley siempre, siempre. Entonces, ahora, pensemos por un momento, ¿qué es la ley para ti? ¿Qué es la ley? Respóndete ahí mismo y piénsalo. ¿Qué es entonces la ley de Dios? Pues bien, la ley son las justas y altas demandas de Dios para que quien las cumpla pueda llegar a ser como Dios es. El que cumpla toda la ley, siempre, durante toda su vida, sin fallar nunca, esa persona, entonces puede llegar a ser como Dios es. Y recuerda que la ley apareció por primera vez en el monte Sinaí, cuando Dios llama a Moisés. Pero también es importante recordar que Dios desde el principio, allá en el huerto del Edén, siempre estuvo dándole al hombre mandamientos, siempre estuvo Dios dándole al hombre ordenanzas. Ahora, ¿qué pasa entonces con las personas que no cumplen la ley? Miremos un momento ahí. Hay algo en Romanos, capítulo 2, versículo 12 y 13. Vamos allí, Romanos 2, 12 y 13. Dice algo muy, muy especial. Y quiero que ahí le presten mucha atención. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, cuando dice, ahí en la primera parte, que todos, mira, vuelvo y te lo leo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Cuando está hablando de que todos los que sin la ley han pecado, está hablando de los gentiles, de la gente a la que no se le ha compartido y no se le ha hablado del evangelio. Entonces dice que todos los que sin la ley han pecado, ¿qué va a suceder entonces con ellos? Dice que perecerán. Y luego dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces todos los que con la ley, o sea, tú y yo, que hemos conocido la escritura, que nos ha sido predicado el evangelio, dice que los que con la ley han pecado también serán juzgados. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo así? ¿Será que Dios es injusto o qué? Porque aquellas personas que no se les ha compartido el evangelio, dice que serán juzgados por la ley. Igual que a nosotros, que se nos ha compartido y se nos ha hablado y la conocemos. ¿Por qué Dios dice eso? Bueno, ahí mismo Dios lo termina de aclarar también. Leamos versículo 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles, los que hablábamos ahorita, ¿sí? La gente que no se le ha compartido el evangelio, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, o sea, lo correcto, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Y por qué? Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? Escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿por qué ambos? Dice la escritura que tanto el que se le ha predicado como el que no se le ha predicado. Él dice porque él mismo, Dios mismo, escribió la ley ¿dónde? En sus corazones. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Porque una persona que es casada, que tiene su esposa, que tiene su hogar, si va a adulterar, si le va a ser infiel a su esposa, ¿por qué lo hace a escondidas? ¿Por qué busca un lugar, una situación, un encuentro donde nadie lo vea, donde lo pueda hacer oculto? Porque su conciencia, en su conciencia, él sabe que lo que está haciendo no es lo correcto. ¿Quién lo escribió en su corazón? Dios mismo. El que es corrupto y va a robar, ¿cómo hacen las cosas? Lo más camuflado, lo más oculto, lo más de la manera más tramposa y mentirosa que puedan, de tal manera que no se den cuenta, porque él sabe que eso es un delito, él sabe que eso no es lo correcto, por eso tiene que buscar la manera de hacerlo de manera tal que no lo descubran. ¿Quién escribió eso en su corazón? Dios mismo. Entonces dice que no tienen excusa porque la ley está escrita y por eso su conciencia y sus razonamientos lo acusan, ¿ya? Ahora, si hablamos un niño pequeño, mira la actitud de un niño cuando va a hacer algo malo. Lo primero que hace, ¿sí? Cuando quiere hacer algo incorrecto es que mira que nadie lo vaya a estar viendo, ¿ya? Entonces, ¿desde cuándo está escrita la ley en los corazones? Desde que nacemos, Dios ya puso eso en el corazón de cada persona, desde que la persona nace. Entonces, te hago esta pregunta, ¿sí? Y bueno, tú mismo la responderás ahí. Entonces, ¿es justo o no es justo Dios en llamar a juicio tanto a los que sí se las ha predicado como a los que no? Si es que sí, la escritura misma nos da a nosotros la respuesta. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo en la escritura de cómo Jesús actuaba frente a la ley. Quizás esté diciendo, bueno, pero todavía no hemos entendido cuál es el propósito de la ley. Tranquilos, vamos a ir primero mirando lo que la escritura nos dice y ahí vamos a ir entonces despejando poco a poco esta pregunta de cuál es el propósito de la ley. Vamos a mirar a Jesús en otro acontecimiento también muy conocido, que es el momento en el que Jesús habla con el joven rico. Y vamos a mirar allí qué es lo que va a ocurrir durante este diálogo con este joven. Vamos entonces a la palabra y vamos a mirar Marcos. Marcos en el capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos 10 del 17 al 22. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre
Él entonces, Jesús no terminaba de decirle, dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud, todo lo he cumplido, todos los mandamientos. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok, pues vamos a analizar esto paso por paso y vamos a ver aquí lo que ocurrió con Jesús y este joven rico. Mira que la pregunta que él le hace a Jesús es, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta. Entonces, sería que este joven entendía lo que es la vida eterna. Sí sabría lo que es la vida eterna. ¿Tú qué crees? Ahora, tú sabes qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna para ti? A ver, piénsalo y respóndete ahí mismo. ¿Qué es la vida eterna? Porque si la respuesta tuya es que la vida eterna es que nos vamos a morir y vamos a ir al cielo, quiero decirte, eso no es la vida eterna. O si tú estás diciendo, no, la vida eterna es vivir para siempre, pues eso estaba pensando el joven rico, que era vivir eternamente. Pues bien, la Biblia dice en Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesús. Pero como el joven rico estaba pensando que la vida eterna era uno no morirse, ¿sí? Entonces, ¿por qué crees que él quería vida eterna? Piénsalo entonces, o sea, él tiene dinero, ¿sí? Porque la Biblia dice que era rico. Entonces, ¿para qué quiere vivir para siempre? Pues la respuesta se cae de su propio peso, ¿cierto? Pues porque teniendo de todo, teniendo posesiones, pues quiere vivir para siempre, para gozar toda la vida de todo lo que tenía. Y esa era la inquietud entonces de él. Y mira que Jesús le da una respuesta cuando él viene a preguntarle o a pedirle. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo uno es bueno, Dios. Esa fue la respuesta que Jesús le dio. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Para quién era Jesús? Para las multitudes. Recuerde que lo veían la gran cantidad, la gran mayoría de masas lo veían solamente como un maestro. Pero él vino como Emmanuel. Dios con nosotros, la manifestación de Dios, la imagen de Dios en medio de los hombres. Ahora, él entendía esto, el joven rico quizás entendía eso. ¿Qué crees que hubiese respondido el joven rico cuando Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno si solo uno es bueno? Dios. Si este joven hubiese entendido que a quien tenía ahí delante era al Salvador, al Libertador, pues a la pregunta que Jesús le hace, la respuesta hubiese tenido que ser muy lógica. ¿Por qué me llamas bueno? Pues porque tú eres el Salvador, porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres el Libertador, porque tú eres el Mesías, la promesa hecha por el Padre desde Génesis 3:15. Esa hubiese sido entonces la respuesta. Entendido a quién tenía ahí delante. Y entonces mire que Jesús mismo
Él mismo introduce algo en esa conversación. Jesús introduce la ley, porque Jesús le dice algo muy tremendo al joven rico. Le dice Jesús, los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, honra a tu madre. Y la respuesta tremenda de ese joven, ¿cuál fue? Todo eso lo he cumplido. Yo nunca he violado un solo mandamiento. Desde mi juventud he hecho todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se está considerando él a sí mismo? Completamente justo, santo. Recuerde que la ley son las altas demandas de Dios para que el hombre llegue a ser como es Dios. Entonces él está diciendo que ha cumplido absolutamente con todo. ¡Qué respuesta tan tremenda la de este joven rico! Entonces, pero Jesús continúa hablando con él. Mira que la escritura dice que amándole. O sea que el amor, Jesús no estaba sintiendo en ningún momento rabia, ni estaba incómodo porque este joven estuviera haciendo semejante aseveración. Dice que lo amaba, ¿ya? Entonces, en ese amor que Jesús siente hacia ese joven, pues él sigue hablando con él. Y simplemente quiere que entienda que él ha venido es a rescatarlo. Pero bueno, miremos a ver qué me va a pasar. Jesús, entonces, al ver la respuesta de este joven, lo que Jesús le dice es, bueno, entonces, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué sucedió con eso? Dice que se puso muy triste. Pero mira que Jesús le da más ley. A la ley que el joven rico estaba haciéndose como el cumplidor de toda esa ley. Entonces Jesús le da más ley. Pero mira que él no entiende cuál es el propósito de la ley. No logra entender el joven rico, no lo entiende. Porque se está mostrando a sí mismo como cumplidor de toda la ley. Y Jesús no se le revela a él como el Mesías, como el Salvador. Diferente a lo que sucedió en el diálogo que él tiene con la mujer samaritana. Porque recuerda que hablando con la mujer samaritana le dice a Jesús, sí, yo sé que ha de venir el Mesías. Y cuando él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le responde Jesús? Mujer, yo soy el que habla contigo. Pero al joven rico, a diferencia de esta mujer, Jesús no se le revela. Este joven rico tiene una gran necesidad. Mira que se está creyendo a sí mismo completamente justo, sin pecado alguno. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene este joven? Pues bien, si se está creyendo completamente justo, la necesidad que él tiene es darse cuenta que él no es justo, que él es pecador. Esa es la gran necesidad que él tiene en ese momento. Entonces Jesús le dice, anda y vende todo lo que tienes, vende tus bienes. Y no es que Jesús lo quisiera ver pobre o arruinado, no. Si Jesús no lo quiere ver en esa condición, entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Jesús le dice, una cosa te falta, que vendas todo y repartas entre los pobres? ¿Cuál es el propósito de Dios? Pues bien, el propósito de Jesús es
abrir una ventana en ese corazón y que este joven se dé cuenta que aunque él dice que lo ha cumplido todo, él dice, bueno, te falta una cosa, es que eres codicioso. Porque el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y a través de esa respuesta que Jesús le da, le deja ver a él su condición, que había codicia en su corazón. ¿Y qué pasó con ese joven que decía, todo lo he cumplido? Mira, Jesús le dice, tú eres un codicioso, tú amas las riquezas, tú solamente quieres amontonar. Jesús no le está diciendo eso. Jesús le responde a través de la misma ley y de una manera tan maravillosa, sin atropellarlo, sin ponerlo contra la pared, sin juzgarlo, sin condenarlo. Simplemente le dice algo y a través de eso que le dice, el joven se pone demasiado triste, demasiado triste. La misma ley le dejó ver su condición, que había codicia en ese corazón. Entonces, mira que hay varias cosas ahí que no entendía. Está llamando a Jesús bueno y no sabe ni siquiera por qué lo llama bueno, ¿sí? Se está creyendo justo y que no tiene absolutamente ningún pecado. Entonces, ¿para qué le debía servir a este joven rico la ley? Porque él la está usando para autojustificarse. Entonces, no le está dando el uso indicado, el uso debido a la ley, porque no es para eso. ¿Para qué entonces? ¿O cómo es la manera indicada como la ley debe ser usada? Pues bueno, Romanos capítulo 3, versículo 20, nos lo deja ver. Romanos 3:20. Mira cómo dice la escritura. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí es? Ningún ser humano. O sea que nadie se puede presentar y decirle, Dios, yo cumplí toda la ley. Porque el que cumple toda la ley, siempre, durante toda su vida, sin fallar en nada, no necesita a Jesús. No lo necesita. Porque lo leímos allá, en Éxodo. Que el que cumpla toda la ley, vivirá por ella. Entonces ningún ser humano se justificará delante de él por la ley. ¿Qué más sigue diciendo? Porque por medio de la ley, mira esto, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, no quiero que tengamos algo bien claro, que para ser justos, completamente justos y completamente santos, sin pecado delante de Dios, por medio de la ley, es necesario que la cumpla toda, absolutamente toda. No 1, ni 2, ni 3, ni 9 mandamientos, que solamente falle en uno, no. Tiene que ser absolutamente toda, siempre, durante toda la vida. Entonces, miremos que Jesús tenía un interés bien precioso al hablar con el joven rico, y era que él entendiera su condición. ¿Por qué Jesús quiere que el joven rico entienda esa condición? Piénsalo y haz una respuesta. ¿Por qué quiere Jesús que el joven rico entienda su condición? ¿Por qué quiere Dios que el ser humano entienda su condición? Pues bien, sencillo. Es como la persona que está en un río, que está en el mar o que está en una piscina y que se está ahogando.
¿En qué momento le lanzan el salvavidas? ¿O en qué momento se tira el salvavidas a ayudarle? Pues cuando la persona empieza a manifestar que se está ahogando, que necesita ayuda. Es lo mismo. Por eso Jesús quiere dejarle ver al hombre su condición, para que el hombre clame y decida pedir la ayuda de Dios. Mientras que el hombre no reconozca su condición, no va a necesitar ninguna ayuda. Por eso Jesús quiere que el hombre entienda y revelarle al hombre la condición en la que el hombre se encuentra. Entonces, el propósito de la ley es que el hombre entienda que es digno de muerte, que el hombre está separado. Romanos 10:4 dice algo muy bonito. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, no está diciendo como muchos predican, ¿sí? Que cuando Cristo llegó, que la ley quedó completamente descontinuada, que ya la ley no aplica. Algo y te digo, la ley sigue vigente, la ley moral, honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, bueno, todo eso sigue vigente. Entonces cuando dice que el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que cuando llegó Cristo la ley ahí finalizó, no. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, está diciendo que el propósito de la ley es llevarnos, conducirnos a Cristo, hacernos llegar y reconocer que nosotros lo necesitamos a Él. Porque la ley me muestra que yo no soy capaz, que no puedo guardarla toda, siempre sin fallar, nunca en un solo mandamiento. Me muestra que yo no puedo cumplirla por mí mismo, que solamente uno la pudo cumplir. Esa ley santa, solo uno la pudo cumplir, aquel que es completamente santo. Entonces, ¿cómo me lleva la ley a Cristo? ¿Cómo la ley me deja ver su condición? Bueno, ya hoy alcanzamos a ver ahí algunas puntadas muy importantes, ¿sí? En la próxima clase vamos a ampliar mucho más este concepto de cómo es que la ley me deja ver mi condición y me lleva entonces a Cristo. Entonces, para concluir hoy, concluyamos con 4 cositas. La primera, la ley sigue completamente vigente. Lo segundo, Dios nos ha dado mandamientos. Dios nos ha dado a nosotros ordenanzas santas y puras. Lo tercero, el hombre no puede confiar en que cumpliendo la ley, toda la ley se va a salvar. No puede, porque no es capaz. Y lo cuarto, la ley tiene un propósito muy grande y muy maravilloso: dejarme ver mi condición y llevarme, acercarme a Cristo. Estas son las 4 cositas que concluimos hoy. Y como te digo, en la próxima clase entonces vamos a abarcar ya mejor el concepto, la idea de cómo la ley me muestra mi condición y entonces su objetivo es, o su fin es, llevarme, conducirme, acercarme a Cristo. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí entonces por hoy. Y bueno, vamos a mirar a ver entonces aquí si alguien tiene alguna petición o alguien quiere dar gracias a Dios por algo. La vez pasada el hermano Pedro Camacho, bueno, no alcanzamos a leerlo esa vez porque cuando él escribió ya estábamos terminando y ya estábamos saliendo, pero aquí lo dejé pendiente porque él quería que diéramos gracias a Dios por lo que él está obrando en la vida de su cuñado Juan Pablo. Entonces ahorita vamos a orar, a darle gracias a Dios por eso, y también vamos a estar haciendo una oración por nuestra hermana Ligia Rincón, que Dios la fortalezca. Ella perdió un hermanito suyo, entonces vamos a estar orando por ella. El pastor nos mandó el mensaje en estos días por el WhatsApp y espero que hayamos estado orando por ella o haberla llamado para saludarla. Entonces ahorita vamos a estar orando por la hermana, ¿sí?
Bueno, Sandra, la esposita del pastor, nos manda muchas bendiciones para todos. Y la hermanita Gladys, que siempre está ahí conectada, Gladys Castañeda, mandándonos abrazo a todos. Dora manda un mensaje, dice, no le digamos a Dios cuán grandes son nuestros problemas. Digamos a nuestros problemas cuán grande es Dios. Y nos saluda el pastor Yamid también, nos manda un abrazo. Entonces también para el pastor Yamid, un abrazo bien fuerte. Para ellos, la hermana María Elena, Simón Andrés Quiroga también nos mandan saludos. Gloria Nancy, que está siempre ahí pegada. Gloria Nancy Castro Cortés también nos está saludando. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar en esta tarde preciosa y entonces que Dios sea glorificándose en cada hogar, en cada vida, y que Dios siga haciendo cosas bien poderosas en cada uno que nos lleven a buscarlo, a entender sus pensamientos, a entender las cosas que Dios está haciendo alrededor de cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias. Precioso tú eres, Señor maravilloso. Tú eres tan especial. Tú eres tan lindo, Dios. Y obras de maneras tan grandes, a veces tan inexplicables. Señor, definitivamente todo lo que tú haces es perfecto. Y te damos gracias, muchísimas gracias a ti en todo y por todo, siempre, siempre, Dios. Que tu bendición sea sobre cada hogar, que tu bendición sea sobre cada familia de la iglesia. Que tu poder sea tocando, Dios mío, lo más profundo y llevando a cada uno, Dios, a poder discernir la voluntad, los deseos y los pensamientos que están en ti, oh Dios bueno. Señor, síguenos confrontando con tu verdad y síguenos llevando, Dios, a amarte cada día más y más, Señor. Padre, muchísimas gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo, amado Rey, en la vida de Juan Pablo. Nos unimos a esa oración de gracias que hace tu hijo Pedro, por lo que estás haciendo en su cuñado. Síguete glorificando, síguele tocando, síguelo confrontando y redarguyendo, Dios. Sigue haciendo tu obra, tu preciosa obra, en él, Dios bueno y glorioso. Ponemos la vida de nuestra hermana Ligia en tus manos, Dios, para que seas tú quien le estés dando esa paz, esa tranquilidad, esa fuerza, Dios mío, para que seas tú, Señor, que la levantes, para que seas tú, oh Dios bueno, dándole gozo en su corazón, amado Cristo, para que tú seas revelándote a su vida de una manera muy especial. La elevamos en oración delante de ti, Señor, para que tú seas en todo tiempo esa fortaleza, esa torre fuerte, ese escondedero, ese escudo que ella necesita, Señor. Muchas, pero muchas gracias, Dios del cielo y Padre maravilloso. Gracias por este tiempo que nos has regalado hoy para aprender de ti, Señor. Quedamos en tus preciosas manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así sea, Dios. Bueno, hermano, entonces mañana nuevamente a las 5 de la tarde, como siempre, y un abrazo muy fuerte para todos y muchísimas bendiciones para todos.